Cuando en 2004 todos teníamos un concepto un tanto equivocado de lo que es ser rebelde, la telenovela vino a darnos un giro de 180 grados a todo eso que creíamos. Y hoy conoceremos la historia de Luis, un chico que en sus inicios sí era un tanto rebelde, pero quizás no de la manera adecuada, y que tuvo con el paso del tiempo las más grandes lecciones que cualquiera de nosotros podría tener. Yo soy Memo Gutiérrez y les doy la bienvenida a esto que es el capítulo final de Corazones Rebeldes. Bienvenidos. En Estados Unidos la rebeldía también se hizo llegar, y ahí un chico que apenas iba entrando a la secundaria encontró algo que le dio un nuevo sentido a su vida. Mi nombre es Luis Roblero, tengo 27 años y soy de Estados Unidos. Bueno, pues mi historia comienza cuando yo era un niño y en ese entonces pues yo era pues algo tremendo porque no me gustaba hacerle mucho caso ni a mis papás ni a mis maestros de la escuela. Estaba en una etapa en donde pues no me gustaba mucho seguir las reglas, no me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho más jugar, divertirme y todo me lo tomaba como juegos siempre y no me tomaba las cosas muy en serio, ni la escuela, ni lo que me decían los adultos en general. Pero pues sí, estaba yo en una etapa de mucha rebeldía, como mis papás me hacían el favor de recordarme a cada rato que pues yo era muy rebelde en ese entonces y pues sí, sí tenían razón ahora que lo pienso. También como yo era hijo único, bueno, soy hijo único y tengo una discapacidad, pues mis papás también por esas razones pues me consentían mucho. Cuando había problemas en la escuela con los maestros o cualquier otro problema en la escuela siempre me defendían. Entonces, por ese tipo de razones, pues yo me sentía muy privilegiado hasta cierto punto. Yo soy discapacitado, soy ciego, desde nacimiento no veo nada. Entonces, yo pienso, ahora que lo he analizado, que mis maestros pensaban que como yo era discapacitado, que seguramente mi comportamiento tenía que ver con eso, porque desgraciadamente vivimos en un mundo en donde te etiquetan por muchas cosas cuando tienes alguna discapacidad. Entonces yo ya conocía esa palabra de rebelde desde hace, pues desde años atrás, antes de que empezara todo este fenómeno de rebelde y de RBD. Y me llamaba mucho la atención desde ese entonces cuando vi los promocionales el título de rebelde, porque pues rebelde era una palabra para mí ya súper conocida, porque mucha gente me decía que yo era rebelde. Me dio mucha curiosidad el ver de qué se iba a tratar esa telenovela. Y wow, yo me acuerdo que fue amor a primera vista, como dicen, la verdad quedé flechado con la novela. Yo en lo personal me sentía Roberta, pero en versión masculina. Y una cosa clave que me hizo a mí hacerme más fan de esta telenovela fue que comencé a entender el verdadero significado de ser un rebelde, porque empecé a ver que puede ser uno rebelde, sí, pero de una manera más positiva. Ser un niño que en ocasiones hasta pecaba mucho de ser libre hizo comprender a Luis que eso no era sinónimo de rebeldía. Y todo esto le hizo dar un giro de 180 grados a su vida. La música del grupo, sus mensajes y más lo hicieron comprender e ir un poco más allá de lo que antes había pensado. Entonces eso me hizo a mí comprender que si yo hacía mi mayor esfuerzo por cambiar mi manera de ser, mi actitud, mi comportamiento, eso posiblemente iba a hacer que yo fuera una persona mucho más exitosa en la vida. Empecé en la escuela a tratar yo de poner más atención en mis clases, de ser el que realmente se esforzaba por abogar por sí mismo. ¿Cómo hacer eso? Pues yo preguntar cuando tenía dudas de lo que estaba aprendiendo en la escuela, que no fuera siempre mis papás que fueran a preguntar, ¿y esto cómo se hace? ¿Y cómo tiene que ser mi hijo esto? No, que yo fuera el que dijera, esto no me parece bien, ¿cómo lo podemos arreglar? Más respetuoso con los adultos, con los maestros, con mis papás, respetar más las reglas, no volverme totalmente un santo, ¿verdad?
pero sí una persona más consciente de lo que hacía y demostrarles que no por ser discapacitado yo iba a caer en eso de, de ser alguien flojo, que no le gustaba hacer nada, que no hacía caso ni nada de eso, ¿no? Que yo podía hacer lo que mis demás compañeros iban a lograr. Y consecuente a eso, creo que también por eso es que me apoyaron mucho con mi fanatismo hacia el grupo. Siempre me trataban de llevar a todos los conciertos que ellos podían llevarme. Como resultado pude ir a 4 conciertos del grupo. El primero fue el Tour Generación RBD en el 2005 en Reynosa, Tamaulipas. Luego fue la segunda etapa en el Tour Generación también, que fue en el 2006 aquí en McAllen. El primero fue en 2005, luego este segundo fue en 2006. Luego el tercero fue el Tour Celestial, también en McAllen en el 2007. Y el último fue el Tour Empezar desde cero en el 2008, también aquí en McAllen. Vivir un concierto de RBD en aquellos años fue mágico. Los que tuvimos el gusto de presenciarlo sabemos la magia que desbordaban en cada uno de ellos. Luis tuvo la oportunidad de verlos varias veces, pero la primera fue inolvidable. Esa historia para mí fue una total sorpresa que yo pude asistir a ese concierto porque yo no pensé que iba a poder estar ahí. Ese día del concierto, que fue un viernes, fue en octubre del 2005, no me acuerdo la fecha exactamente, pero fue un viernes y fue en el mes de octubre. Mis papás fueron por mí a la escuela temprano y me sacaron como eso de las 11 de la mañana con el pretexto de que teníamos que ir a Reynosa a hacer unos pendientes que ellos tenían que hacer, unos mandados. Y como eso de las 6 de la tarde que acabamos todo eso, de hacer todos esos pendientes, entonces mi tía Mere le habla a mi mamá y le dice que nos tenemos que ver en un lado, no sé, en ese entonces en ese momento no sabía dónde iba a ser porque mi mamá se salió del lugar afuera para poder hablar con ella y nos fuimos hecha la mocha a donde mi tía nos estaba esperando y mi sorpresa fue que cuando llegamos a donde estaba ella era el estadio donde iba a ser el concierto de RBD. Esa fue la gran sorpresa que me tenían. Ellos ya lo habían planeado desde hace días. Mi tía me contó que ella ya había comprado los boletos. Yo cuando llegué a ese estadio, yo me acuerdo que desde que estaba yo en el carro, como que me entró como que un presentimiento cuando ya nos estábamos acercando porque escuchaba muchos gritos y mucho ruido y mucho relajo, que había mucha gente. Entonces como que yo tenía un presentimiento ahí chiquitito de que algo bueno se venía y que, no sé, era algo muy, muy raro. Yo me acuerdo que en ese momento yo me quedé mudo, no sabía yo qué decir. A los 10, 15 segundos solamente grité, lloré con locura, abracé a mi tía Mere, bueno, mi tía Esmeralda, pero le decimos Mere de cariño, la abracé, como no tienen una idea, con mucha fuerza, le dije, tía, te amo con todo mi corazón. Abracé a mis papás, les agradecí a los 3 por esta sorpresa y entramos al estadio a pasar una de las mejores noches de mi vida. A pesar de que Luis nunca pudo conocer a los 6 RBDs en persona, sí tuvo la oportunidad de verlos 4 veces en concierto. Pero más allá de eso y de conocerlos y de platicar con ellos, el mensaje que le dejaron y sobre todo la fortaleza para salir adelante con su discapacidad es algo invaluable y que sin duda siempre se llevará en el corazón. Bueno, como ya mencioné, yo soy ciego de nacimiento. Yo nací sin poder ver. A los 5 meses de haber nacido me diagnosticaron con un problema que se llama Leber's Congenital Amaurosis, que como su mismo nombre lo dice, es una condición congenital. Y básicamente lo que es un problema de la retina en el cual las células que están en la retina, que son las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, no funcionan como deben de funcionar. ¿A qué voy con esto? Que esas células lo que normalmente hacen es que mandan una imagen al cerebro de lo que el ojo está viendo, ya sea un objeto, un color, una persona, etcétera. Entonces, si esas células no mandan esa imagen al cerebro, pues el cerebro no puede interpretar ninguna imagen para que para nosotros poder decir, estamos viendo
a esta persona o estamos viendo tal objeto. No, como el cerebro no está interpretando ninguna imagen que le mande esas células, no hay visión para nada. Lo único que yo veo es luz, yo tengo percepción de luz. Eh, yo puedo ver cuando es de día, cuando es de noche, cuando está oscuro, cuando está alumbrado. Es lo único que puedo ver, de ahí en fuera no puedo ver nada, todo lo veo color blanco. Fue una impresión muy grande, especialmente para mis papás, cuando yo era un bebé, porque recuerdo que ellos me han contado que al mes, desde cuando yo nací al mes, ellos ya estaban sospechando de que algo andaba mal con mis ojos porque ellos me ponían juguetitos y varios objetos enfrente de mí para ver si yo los seguía. Ellos los movían para ver si yo con los ojos seguía los movimientos o ellos a veces se ponían enfrente de mí o me hacían caritas para que yo los mirara y yo la verdad no respondía a nada de eso, mis ojos simplemente se quedaban ahí, no veía, no respondían. Así que me llevaron a un hospital en Houston, Texas, que es el Children's Hospital. Es un hospital exclusivamente para niños en Houston. Y ahí fue donde los doctores me hicieron varios análisis muy profundos de mis ojos y ahí fue donde me diagnosticaron el problema este del Leber congenital amaurosis que ya les mencioné. Los doctores les dijeron que fue a causa genética de una mutación durante mi desarrollo y fue algo muy raro porque nadie de mi familia aparte de mí tiene un problema de ceguera o a cualquier otra discapacidad. Y aún así los doctores les dijeron a mis papás que yo corrí con mucha suerte porque normalmente este tipo de problemas viene acompañado de otros problemas más, como lo son retraso mental, problemas físicos de no poderse mover, no poder caminar, problemas de no poder oír o hablar, que se quedan sordomudos, etcétera, etcétera. Y que yo, gracias a Dios, lo único que yo tuve fue la ceguera. Y una de las cosas que mis papás siempre trataron de hacer, y se los agradezco muchísimo hoy en día, y siempre se los voy a agradecer, es que ellos siempre trataron de educarme y de exponerme al mundo real como cualquier otro niño normal, sin que no tenía ninguna discapacidad. Ellos siempre me compraban juguetes para jugar, siempre me llevaban al parque, a subirme a los columpios, a subirme a las resbaladillas, me metieron a clases de gimnasia, me metieron a clases de natación, a clases de piano. Entonces eso para mí me hizo ser un niño que aunque yo tuviera una discapacidad, que no me sintiera con una autoestima muy baja. Aprendí que no debo de sentirme menos por tener esta discapacidad. Y en el tiempo en el que estuvo RBD y Rebelde, creo que ellos también fue una motivación para mí en seguir ese rumbo de no sentirme menos que otros y que yo podía lograr lo que los demás estaban logrando, aún con mi discapacidad. Siempre me motivaban a no parar de soñar, como dice la canción de No Pares. El mensaje que yo más rescato de lo que el grupo me enseñó fue precisamente eso de luchar por mis ideales, a ver mi discapacidad como una inconveniencia en lugar de como un obstáculo para cumplir mis metas y mis sueños. Y creo que gracias a ellos pude dejar detrás al Luis rebelde negativo para darle paso a Luis rebelde positivo, que no solamente se ocupa de ayudarse a sí mismo, pero también que cuando pueda ayuda a los demás. Queda claro que la música y el mensaje de RBD fueron grandes compañeros de Luis. Pero, ¿cuáles son esas rolas que para él son sus favoritas? De hecho, mis canciones favoritas del grupo son Rebelde, porque fue como empezó mi fanatismo hacia ellos y porque fue como empezó todo esto. Luego sigue Tras de mí, por lo que ya les acaba de mencionar. Y mi otra canción favorita es No Pares, porque me motiva a seguir adelante, a no parar nunca de soñar, a siempre alzar la voz cuando tenga problemas. Con la canción de Un poco de tu amor, lo que pasó fue que, ok, ¿se acuerdan cómo en la tercera temporada de Rebelde, Diego y Miguel les llevan serenata a Roberta y a Mía? A mí se me ocurrió hacer algo parecido, llevarle como tipo una serenata a una niña
que era como mi crush de ese entonces. Y como aquí donde yo vivo, es muy común escuchar la música norteña, grupera. Entonces yo conocía en ese entonces a unos chavos de ahí de mi escuela que tocaban los instrumentos que se ocupan en las bandas así gruperas norteñas, como el acordeón, la guitarra, el bajo sexto, ese tipo de instrumentos. Entonces les pedí de favor que, que yo quería que llevarle una tipo serenata a esta chava con esta canción de Un poco de tu amor. Ya les expliqué cómo quería hacerle y todo eso y ellos me dijeron, va, vamos a hacerlo. Y lo hice saliendo de la escuela ya en la tarde, cuando ya se acabaron las clases. Y ella salió un poquito después que yo y en la entrada de la escuela la vi que se estaba acercando y la detuve, le hablé por su nombre, le dije, Marlene, espérate tantito por favor que te quiero decirte algo y que escuchara con atención que porque es una canción que yo le dedicaba a ella y yo empiezo a cantar la canción de Un poco de tu amor. Ahí estaba ahí con los acordeonazos y bien norteño que se oía la canción, se oía bien padre, la versión la verdad nos quedó muy padre. Y cuando terminé yo de cantar y que terminamos de tocar y ellos de tocar y yo de cantar, aquí viene pues la parte triste y pues no me dice nada al principio, tuvo como que unos segundos algo callada. Y ella tenía en ese momento en sus manos una botella de Gatorade y lo primero que hizo fue me dijo que me acercara y mi sorpresa fue de que ella me tiró toda la botella de Gatorade encima, me mojó toda la ropa, todo el cabello y me dijo que era un naco, que era alguien de cuarta, que esa música grupera norteña no le gustaba para nada y se fue corriendo. Después de eso me acuerdo que estuve muchos días deprimido, no podía sacarme ese momento de la cabeza, ni siquiera quería ir a la escuela porque tenía mucho miedo de que todos me empezaran a bullear por todo esto que pasó con esa niña. Las experiencias de Luis son una lluvia de emociones, pero como gran fan de la primera generación, tiene un mensaje especial para todos y cada uno de los que como él amamos el mensaje y la música del grupo más importante en la industria pop. Y yo solamente lo que les quiero decir es que si ustedes tienen sueños, siempre persíganlos y obviamente se les van a cerrar muchas puertas y siempre van a tener muchos tropiezos, pero no dejen que eso sea un obstáculo para que ustedes se puedan levantar. Solamente ya para finalizar, para ya despedirme, quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer a mi querido amigo Memo Gutiérrez por darme la posibilidad, la oportunidad más bien de contar mi historia adelante de todos ustedes. Y que aunque yo no soy una persona perfecta y me falta mucho por madurar y mucho por aprender, sé que ellos me siguen acompañando y sus enseñanzas y sus mensajes siguen conmigo hasta que mi corazón rebelde deje de latir. Y por eso también quiero agradecer principalmente al grupo RBD por enseñarme a seguir luchando por conseguir mis sueños, a respetar a las demás personas por sus diferencias, ya sea físicas, razas, religión, orientación sexual y todas las diferencias de las personas, porque nadie es igual a nadie, todos somos diferentes. Gracias de nuevo por dejarme contar esta historia, espero que les haya gustado muchísimo y hasta pronto. Corazones Rebeldes me ha dado la oportunidad durante estas últimas 6 semanas de poderles llevar a ustedes historias conmovedoras, motivacionales y sobre todo llenas de mensajes positivos dentro del fandom de RBD. Conocimos la historia de Luis, llena de mensajes y reflexiones, al igual que la historia de Sara, al igual que la historia de Flavia, y por qué no de anécdotas divertidas también como la de Débora, con mucha energía como la de Omar, y sobre todo historias en donde nos demuestran que nada es imposible como en la historia de Mary. En cada uno de estos 6 episodios conocimos un poco más de ustedes, los fans, aquellos que como todos en cada parte del mundo tienen una historia que contar, pero que son unidas por un mismo sentimiento. Y más aún por un cómplice, la música de RBD. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad de seguir este proyecto, de ser parte de este experimento. Gracias a los 6 chicos que me dieron la confianza de poder llevar su historia a través de mi medio y que todos ustedes la conocieran. Y sobre todo, gracias a esas 6 personas, al grupo que ha hecho durante todos estos años, que a pesar de cualquier cosa, todos nos unamos en un solo corazón. Yo soy Memo Gutiérrez y es así como llegamos al final de Corazones Rebeldes. Hasta la próxima.